soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos al Refugio, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno encontrarnos todos los jueves a esta hora para hablar de las cosas que nos apasionan. Y ahí quiero hacer un punto de entrada. ¿No te pasa a vos que estás escuchando radio o mirando el programa por streaming que estás harto o harta del circo de la política? Digo del circo de la política, porque ¿qué se puede agregar? Te pregunto, ¿qué se puede agregar sobre el diputado narco? Por ejemplo, sobre los allanamientos al diputado narco, obviamente, sobre una candidata que no tiene la menor idea de cómo se presenta una ley en el Congreso. Por ejemplo, ¿qué se puede agregar de un Congreso, parte de ese Congreso, por supuesto, que le da vacaciones pagas con un excelente sueldo al diputado narco hasta fin de año con goce de sueldo? A ver, algunas de ustedes alguna vez, y esto sin ser un delincuente, digo, alguno, tuvo vacaciones pagas importantes, 3 meses, 2, 3 meses, porque sí, no, y mucho menos, por supuesto, debería tenerlas alguien que está acusado de tener o de ser parte de un esquema vinculado con el narcotráfico. Bueno, todo esto, digo, me harta, me satura. ¿Qué voy a hablar? ¿Del recital del desquiciado? No. Bueno, no se puede hablar, en serio que no se puede hablar. Porque, digo, suponete que alguien conociera muy bien sobre música popular. ¿Lo escucha y qué hace? Se tira en palomita del octavo piso, ¿no es cierto? Vergüenza, verdaderamente vergüenza, esto es lo que uno siente, vergüenza. Dicho esto, digo, El Refugio nunca fue un programa que siguiera la política del día a día. Siempre fue un programa de cultura y derechos humanos, porque la cultura y los derechos humanos tienen que ir juntos, indefectiblemente juntos. Para el día a día, y en esta radio más incluso que en otras, ¿no? Hay excelentes analistas, gente que conoce los temas y los sigue, que tiene información propia. Por ejemplo, yo prefiero abrir el programa contándoles que el Premio Nobel de Literatura no ha sido César Aira. Había una vigilia en Flores, en la zona o en la puerta de la casa de César Aira, porque, bueno, se pensaba que podía obtenerlo. No será esta vez, a lo mejor es otra vez. Lo obtuvo Laszlo Krasznahorki, anda a pronunciarlo bien, Quiroga, húngaro. Y hay una palabra que encontré investigando a un autor que no conozco mucho, pero sé que es un gran autor, sobre todo por Tango Satánico, que es el único libro que recuerdo haber leído, donde obsesivamente trabaja el lenguaje. De pronto escribe un libro donde tiene un punto final, y no hay ningún otro punto más que ese punto final. Pero habló hoy de la belleza en el infierno. Es decir, de que su literatura apuntaba a
la belleza en el infierno, buscar la belleza en el infierno. Bien, vivimos un momento de depredadores. Vivimos un momento donde las guerras son tan sangrientas que me recuerdan a una frase, un texto de Shakespeare que decía: pelean por un trozo de tierra en el cual de pie no caben. Desde hoy mis pensamientos o serán nulos o serán sangrientos. Eso lo dice Hamlet. Pelean por un trozo de tierra en el cual de pie no caben. Desde hoy mis pensamientos o serán nulos o serán sangrientos, dice Hamlet. Bien, ¿cómo encontrar belleza en el infierno? Quizás habría que tomarse muy en serio un pensamiento de Bifo Berardi cuando habla de desertar. Hay que desertar de la estupidez. Hay que desertar de la mediocridad. Hay que desertar del lugar común. Hay que desertar del desquicio. Hay que desertar de la locura. Todo este circo que estamos viviendo en la Argentina y por supuesto, amparados por los dueños, digamos, los que quieren ser dueños de la Argentina, ¿no? El país del norte, Washington, por nombrar la ciudad del poder. Yo prefiero hablar de Baco Polaco, que es hablar de el talento de Mauricio Cartún, que es hablar de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático que ha trabajado dentro del espectáculo, gente muy joven que ha trabajado muchísimo con Cartún, autor y director. Y Baco Polaco tiene la potencia de un género que a mí me apasionó toda la vida, que es la tragedia griega. Baco Polaco tiene o parte de la tragedia Las Bacantes de Eurípides, donde nos encontramos con Penteo. Penteo es hijo de Ágave, y Ágave es hija de Cadmo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ahí aparece el gran Dionisos. El gran Dionisos. El Baco italiano, el Baco romano, pero es Dionisios. Es el dios griego. El dios griego de la libertad, el dios griego del desenfreno, de algo orgiástico, de algo carnavalesco, el dios de la vid, del vino. ¿Y qué hace Cartún? Toma, con toda la potencia que tiene el texto de Eurípides, que me encantaría que lo leyeras porque es apasionante leerlo, y lo ubica en la Pampa, en nuestra Pampa, en un clima por momentos gauchesco, con dos polacas que vienen de Polonia, obviamente, y que se instalan en La Pampa como DJs en los años 30. Y ahí aparece, por supuesto, el deseo de la fiesta. La fiesta, me acuerdo de un libro que se llamaba Fiesta, Comedia y Tragedia, que tiene mucho que ver con lo griego. Y ahí está Mauricio Cartún hablando de Dionisios. Está ahí Dionisios, pero Dionisios acá es un opa, como en la vis cómica era un perro. Y está ahí presente Dionisios, como en una obra de Rabelais, por citar lo rabelesiano, ¿no? Esa potencia que tiene la fiesta popular, o que tiene, ¿por qué no decirlo?, lo orgiástico, cuando lo orgiástico está tratado de una manera estética, como lo hace en el entenado Juan José Saer, el gran Juan José Saer. ¿Cuánto habría que leer a Juan José Saer? ¿Cuánto habría que seguir leyendo a Juan José Saer? Y Baco Polaco, en el Teatro Sarmiento, ahí en Plaza Italia, es una fiesta. Es una fiesta para los que amamos el teatro. Hoy vamos a hablar con Mauricio Cartún. Hoy, aquí en este programa. Es una fiesta de puesta en escena. Es muy hermoso lo que plantea y también, por supuesto, con aspectos dramáticos, ¿no? Porque hay abuso, porque hay siempre un
un estanciero que sería Penteo en este caso, que se cree el dueño del pueblo, y que se cree el dueño del pueblo y que se cree el dueño de las chicas, y que se cree todo lo que finalmente no es ni podrá ser nunca más que un abusador. Es decir, fíjate vos, en lugar de perder tiempo en este programa, en otros que son políticos está fantástico que hablen todo el tiempo de política, pero en lugar de perder tiempo con todo eso que tanto mal humor nos contagia, que tanta vergüenza nos da, que nos atropella, aun cuando no queremos que nos atropella. Buscar belleza, decía el premio Nobel, en el infierno. Y cuando uno se sienta en el Teatro Sarmiento y ve la obra de Cartoon y ve las actuaciones y vincula ese espectáculo con la tragedia griega, con las bacantes, y vincula ese espectáculo con el encuentro y desencuentro que plantea el Entenado entre los cuerpos y entre los sudores y entre lo erótico y entre lo báquico, cambia el panorama. Lamentablemente quedó demostrado en la historia que la cultura profundamente no puede cambiar a todos, porque de hecho existió Auschwitz, de hecho en la Segunda Guerra Mundial hubo 50 millones de muertos, pero tampoco creo en aquello que decía Adorno, que después de Auschwitz no se puede escribir poesía. Fíjate que las obras históricas de Shakespeare siempre tienen que ver con batallas, con crímenes, con la búsqueda del poder, con aquello que decía Nazım Hikmet, un poeta turco, que decía: nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Ahora, nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo, pero también tenemos la posibilidad de dejarlo lentamente de lado. Sabemos que nos gusta comprometernos con la realidad, pero no 24 horas. No 24 horas. Porque el teatro, el cine, la filosofía, las novelas también están profundamente comprometidas por la realidad. Y no se aprende lo que ocurre en un país únicamente siguiendo las distintas líneas políticas. No es cierto eso. Se aprende también y mucho a través de la literatura. Es decir, a través de todo lo que puede hacer el hecho estético, el arte, en momentos de crisis, en momentos de coyuntura, en momentos tan oscuros como los que estamos viviendo. Por eso digo, belleza en el infierno. ¿Por qué no? ¿Acaso cuando el Dante escribe la Divina Comedia, cuando escribe infierno y purgatorio sobre todo, allí nos está componiendo a través de textos maravillosos que en la Argentina supo traducir de manera admirable Jorge Aulicino, que falleció recientemente, enorme poeta? ¿No está construyendo un hecho estético de enorme, profunda belleza a través del lenguaje? Bien, de esto se trata. Cuando me entero quién ganó el premio Nobel, empiezo a investigar, a buscar, a informarme más del recuerdo que tenía de Tango Satánico. Y encuentro eso, encuentro ese vínculo entre Laszlo, digo Laszlo para no pronunciar mal el apellido, entre este flamante premio Nobel y Samuel Beckett y Franz Kafka. Eso está en las notas que salieron hoy, no estoy inventando nada, pero sí estoy diciendo que ¿quién dijo que Beckett no es un autor político? Es un autor político. Leyendo tragedia griega, pensamos el presente. Pensamos el presente. No es que Edipo se calla. Edipo sigue hablando.
Edipo sigue contándonos la historia con Yocasta. Edipo sigue atado a aquello que dice Tiresias. El asesino que buscas eres tú mismo. Dice exactamente eso. Y ahí comienza el policial más perfecto de la historia de la literatura. Porque el asesino es uno mismo. El asesino es Edipo. El asesino que busca, él busca al asesino y es el mismo. El asesino de Layo, ¿no? Pero digo, ¿qué significaba Antígona en la dictadura militar? Enfrentarse al poder, que lo representaba Creonte. ¿Qué significa Áyax enfrentando a ovejas en lugar del ejército de Argivo? Significa la locura. Eso significa. ¿Y todo eso acaso no tiene que ver profundamente con una coyuntura política? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y esto es el refugio. Esto es el refugio puro. Ese es el camino que toma este programa y que yo quiero que tome este programa, siempre. Dicho esto, extrañamos a Vicky Nardone, que hoy no está con nosotros, pero está siempre, porque es una enorme productora y una excelente persona y da gusto siempre trabajar con Vicky. Lo de el maestro Dani Franco es discutible, ya más discutible. No, maestro, está allí Dani Franco, que se enteró que yo soy fanático del camarón de la isla y fíjate vos si no hay belleza en el camarón. Presta atención a lo que vas a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque el camarón murió muy joven, tenía 46 años nada más, solo 46 años. Bueno, el camarón tenía muchos desbordes, el querido camarón, pero era maravilloso. Yo no quiero mandarme la parte, pero una vez me encontré con Carlos Saura, y entonces Saura me dice, bueno, ¿dónde te gustaría ir? Y yo le dije donde cantaba el camarón, y me llevó, en Triana, y me llevó. Y uno sentía que estaba el camarón cantando. Escuchá, por favor, te pido, y con esto termino este editorial, porque en esto que termino es la belleza en el infierno también. Escuchá, por favor, la leyenda del tiempo por el camarón de la isla, dale.
La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Bueno, yo sé que es streaming, hago así y es streaming y es radio. Fíjate, este mensaje me gustó mucho y quiero agradecerlo. Qué suerte ser escucha de buena radio. Qué suerte poder sentarme a soñar otro mundo de este modo, porque sin vivir en un frasco sé que no hay vida sin poesía. Gracias, Quiroga querido, por tanto. Abrazo desde El Pato y Nairam. Qué hermoso mensaje. Qué hermoso mensaje, lo mandó al 11 3200 0530. 11 3200 0530. Qué hermoso mensaje. Digo, no por lo que me toca a mí directamente, ¿no? Pero qué suerte que alguien diga, qué suerte ser escucha de buena radio. Qué suerte poder sentarme a soñar otro mundo de este modo, porque sin vivir en un frasco sé que no hay vida sin poesía. Gracias, Quiroga querido, por tanto. Abrazo desde El Pato y Nairam. Me gustó mucho, pero me gustó mucho el contenido, porque tenemos derecho también a pensar otras cosas, tenemos derecho a salir de lo cotidiano, todo el derecho. Y ahora lo vamos a hacer con Irene Chiquiar Bauer, que escribió un libro fantástico que estoy leyendo. Es algo fantástico el libro que escribió, de alguien que yo por ignorante no conocía, que es Edith Stein, judía, filósofa, santa, santa. Irene, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, qué bueno saludarte, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto y te escuchan sobre todo perfectamente. ¿Qué personaje Edith Stein? Me estoy quedando mudo leyendo el libro. Es un libro de muchas páginas, de una investigación impresionante. Recordemos que Irene hizo una biografía de Virginia Woolf que es única en el mundo. Es increíble la investigación que hizo sobre Virginia Woolf. Y aquí ocurre lo mismo. Contanos quién es Edith Stein, quién fue Edith Stein, asesinada, muerta en un campo de concentración en Auschwitz. Sí, en las cercanías. Edith Stein nació en 1891 en Polonia, en una familia judía. Su mamá tenía muchos hijos. Cuando Edith tiene 2 años, el padre fallece repentinamente, lo encuentra un paseante bajo un árbol, piensa que está dormido, y cuando vuelve unas horas después, ese paseante dice, ese señor no puede estar tanto dormido. Bueno, el señor había tenido... Es verdad, eso está en el texto. Fallecido. 11 hijos tuvo. Y claro, y entonces Edith era la más pequeña, le dicen a esta señora con tantos hijos, que dado que el marido tenía una empresa de maderas, que era una empresa muy masculina, pensemos 1893 por ahí, que venda la empresa y compre una casa de inquilinato, rente cuartos para tener a sus hijos, mantener a sus hijos. Y ella dice que no, y se hace cargo del negocio, hay que decirlo, mejor que al marido con el negocio. Entonces los hijos mayores primero ayudan a la madre, porque bueno, hay que trabajar en el aserradero, hay que vender las maderas, hay que hacer la cocina y las cosas de la casa para los más chiquititos. Y cuando llegan Erna, que es la hermana inmediatamente mayor, y Edith a la universidad, justo se acaba de abrir la universidad para las mujeres. Entonces, este es el recorrido, digamos, universitario. Ella decide hacer filosofía, una carrera que por ser mujer y judía iba a tener muy pocas posibilidades de inserción laboral, entonces muchos tratan de disuadirla.
es muy, muy brillante, muy inteligente, le dicen que haga medicina, que haga farmacia, carreras que podía después incluso trabajar con gente de su colectividad, por la discriminación que había, ¿no? Pero la madre le dice, bueno, si querés seguir filosofía, seguí filosofía porque no le debemos nada a nadie. Entonces, ese es a nivel familiar la historia, y después a nivel personal te cuento detalles que me parecen importantes, como que Edith es una niña brillante, pero a los 13 años primero decide dejar de estudiar, cree que el colegio ya no le va a dar nada, se va a vivir un tiempo con una hermana en Hamburgo, después vuelve a Breslau, y decide volver a estudiar, rinde rápidamente un montón de exámenes dificilísimos, vuelve a estudiar, y en esa época, más o menos cerca de los 13, de los 15 años, abandona la fe de los mayores, o sea, ella se declara, digamos, agnóstica, siendo que su madre era una judía piadosa. Pero ya se da ese quiebre generacional, que se dio mucho, entre esas... vos pensás que los padres de la madre, o sea, los abuelos de Edith Stein todavía vivían en guetos, ¿no? Entonces, cuando se les habilita a los judíos a entrar en las ciudades, a trabajar, a estudiar, bueno, hay un quiebre generacional que se da en personalidades como Einstein, como Freud, ¿no? Como Marx, que van dejando la fe de los mayores y entran, como dice un investigador, Garfunkel, como si hubieran estado 5.000 años esperando que les abran la puerta de la universidad. Claro, esperando ese momento. Preparándose, además, porque el judaísmo es la religión del libro, así que eran preparados en esto de estudiar, pero no podían entrar en las universidades. Entonces, al entrar, hay muchísimos que ya dejan la religión, y eso es lo que le pasa a Edith. Se lanza de lleno a la universidad, es brillante, quiere ir a estudiar con Husserl. Claro, nada menos que con Husserl, que finalmente, por lo que leo, no le dio nunca un lugar de profesora. Bueno, Husserl tenía un problema también. A ver, hay que entenderlos un poquito a todos. Claro. Bueno, la época ya es un problema. Husserl también era judío, se había convertido en Alemania la mayoría son protestantes luteranos, ¿verdad? El 70% y solo el 30% católico. Entonces, Husserl, por unos maestros que le había tenido y por el desarrollo, había empezado como matemático, luego se dedica a la filosofía y hace un proceso de conversión al protestantismo. Pero siendo el filósofo más importante de su tiempo, creador o renovador de la fenomenología, no consigue una cátedra justamente por ser judío. Entonces, ¿qué pasaba con muchos de estos brillantes señores, pero que eran judíos? Los alumnos querían estudiar con ellos. Entonces, las universidades los tenían, pero no les pagaban. Eran privatotzen. Los que le pagaban eran los estudiantes. Entonces, Husserl, durante muchísimos años no pudo ser profesor de universidad. Luego, cuando Edith Stein estudia con él y es tan brillante, y justamente es tan brillante en un momento terrible, que es la Primera Guerra Mundial, cuando el asistente principal de Husserl, Adolf Reinach, que él decía que explicaba mejor la fenomenología que Husserl mismo, está en las trincheras, bueno, ahí necesita asistente, y es Edith la que toma el lugar de asistente cuando, bueno, además Reinach fallece, se muere en las trincheras. ¿Cómo descubrís el personaje y estos cambios tan impresionantes de ella, ¿no? Pasar, por ejemplo, de judía católica, por ejemplo, y de ser canonizada. Primero pasa de judía agnóstica. Por eso. Se dedica a la filosofía, es feminista, es militante política de la República de Weimar, cosa que abandona porque dice que para la militancia política se necesita algo de la que ella carece, una conciencia robusta y una piel espesa. En todo esto va haciendo la primera tesis sobre empatía, que existe, una tesis maravillosa sobre empatía, y al preguntarse por las relaciones intersubjetivas, que es lo que a ella le importa,
empieza a hacerse la pregunta por también la posibilidad de una intersubjetividad con lo trascendente. Claro. Y ahí, en todo ese grupo de Husserl, había muchos fenomenólogos de esa primera ola que se van convirtiendo porque encuentran la fe a través de la fenomenología. Husserl mismo bromeaba, decía que la Iglesia Católica lo tenía que canonizar por la cantidad por la cantidad de discípulos suyos que se convertían. Entonces ahí ella hace todo un camino muy pensado, no lo hace a la ligera, evalúa a todos los teólogos protestantes y leyendo el libro de vida de Santa Teresa de Ávila, que claro, ese libro le cambia la vida. Es la autobiografía de Teresa de Ávila, se convierte al catolicismo y bueno, y ahí lo recibe lo que se llamó la primavera católica alemana, todos grupos con jesuitas, gente muy avanzada que querían renovar el catolicismo de la época. Además empezaban a entrar las primeras mujeres a estudiar a los profesoreros, entonces la ven a ella como alguien recontraformado, ya era doctora, summa cum laude, y la ponen a trabajar como conferencista y como profesora. Pero nunca consigue una cátedra, como vos bien dijiste, porque no se daban cátedras a muchos judíos, y si eras mujer ya era peor. Claro, entonces, claro. Ahora, ¿cómo logra la santidad? ¿Cómo se puede lograr ese proceso? No me cuesta... Bueno, Edith Stein en 1933, cuando los nazis llegan al poder, prohíben a los judíos ejercer cualquier tipo de profesión. Antes, en Alemania no podían llegar a grados altos de oficiales, no podían llegar a cargos altos de gubernamentales, ni siquiera, rara, escasa vez, hay algunos, como un gran ministro que tuvieron no voy a ahondar en eso, pero entonces, como escasamente pueden llegar, ellos veían que algún día sí iban a llegar, si ellos se portaban bien, si ellos demostraban que eran tan alemanes o más alemanes, más patriotas que todos, algún día se iba a reconocer eso. Y lo que muestra el nazismo es que nunca se les iba a reconocer, les cierran todas las puertas y les prohíben todos los trabajos. Entonces Edith Stein se queda sin trabajo. Y ella siempre había querido ser carmelita, pero esta primavera católica le había dicho, no, te necesitamos en el mundo. Entonces ahí la aceptan que pase al Carmelo, se hace monja carmelita y escribe unas cosas maravillosas en esa última etapa de su vida, que es una interpretación, nos trajo sobre San Juan de la Cruz, que se llama Iglesia de la Cruz, que es maravilloso. Y luego las carmelitas alemanas la tratan de proteger, porque, sacarla de Alemania, la envían a Holanda, a ella y una hermana suya que también ya se había convertido, y hay una carta, no sé si te acordás, de los obispos holandeses denunciando las atrocidades del nazismo. Entonces los nazis, en venganza, dicen, vamos a ir a buscar en Holanda para mostrar y amedrentar a todos, que nadie vuelva a hacer estas cosas. Vamos a buscar a todos los conversos que hay en los conventos y los buscan. Edith Stein también la sacan. Ahí descubren que judía, ¿no es cierto? Claro, en realidad no es tanto que descubren, sino que los nazis tenían una cosa tremenda, que eran prolijitos, ¿no? Por eso después dice Hannah Arendt la banalidad del mal. Todo quedaba anotadito. O sea, censar a todo el mundo durante varios años. ¿Qué tenés? ¿Cuál es tu propiedad? ¿Cuáles son tus objetos de valor? Por si te querés ir, ya que te querés ir. Claro, los judíos al no poder trabajar, no poder hacer nada, querían emigrar. Entonces les decían que para emigrar tenían que hacer listas de sus posesiones. Estaba todo anotado, así que ya sabían dónde estaban todos los judíos. Y los que estaban en los conventos también, porque como muchas veces se hacían las elecciones, los conventos tenían que mandar los nombres de las monjas, y en una de esas últimas elecciones directamente los nazis van al convento, dicen para que las monjas no tengan que salir, y preguntan por dos monjas, dice, ¿por qué no vienen a votar tal y tal hermana? ¿No? Teresa Benedicta de la Cruz y otra que no me acuerdo el nombre. Y las monjas primero dicen, no se sienten bien, las tratan de proteger. Que
igual, no, es que en realidad no son arias. Entonces estaba todo censado. Por eso Ahora, las van a mostrar. el personaje es fascinante. A mí me parece que en la Argentina no hay una obra como la que escribiste vos. Me parece que no hay nada, ¿o sí? Bueno, en realidad no hay en el no hay en el mundo, No hay en el porque mundo. hay biografías religiosas, algunas muy buenas de primera mano, de quienes fueron maestras de novicias de ellas, prioras del convento. Hay muchas biografías confesionales, pero una biografía de esta, bueno, de esta profundidad, longitud, claro. donde se le estudie toda la primera parte de su vida, la filosofía, y publicada en una editorial del mundo secular, como es Penguin Random House, no hay en todo el mundo. Cuando elegís estos personajes, ¿no? Digo, Virginia Woolf, Edith Stein, bueno, Edith Stein también no, pero estaba pensando en Victoria Ocampo. Ocampo, en Mansilla, Eduarda Mansilla. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué elegís estos personajes? ¿Por qué? ¿Qué te pasa a vos? Son mujeres que me sorprenden. Yo estaba haciendo una maestría, no sé, en literatura, y poco antes, asistiendo a unas clases de la doctora María Minelón en La Plata, sobre autobiografía y literatura argentina. Me encuentro con Eduarda Mansilla y me sorprende tanto esta mujer que escribe Pablo La vida en las Pampas, defendiendo al gaucho antes que aparezca el Martín Fierro. Escribe ese libro antes que su hermano Lucio escriba una excursión a los indios ranqueles. Y bueno, me sorprende toda la vida esta mujer y que sea relativamente poco conocida, salvo en el ámbito de las especialistas. Está bien, ¿y por qué? Solo que la quise sacar de ese ámbito para ponerla a dialogar con los pensadores de esa época. Por eso mi libro se llama Entre ellos, una escritora argentina del siglo XX. ¿Y Virginia Woolf? Virginia Woolf, porque es la escritora, para mí, del modernismo, la escritora revolucionaria, la escritora a la que todas recurrimos, una de las pioneras, obviamente, del feminismo del siglo XX, y yo quedé fascinada por su historia familiar, por la cantidad de libros que escribió ella sobre cómo llegó a ser escritora, la cantidad de libros de ensayos personales, de diarios personales, de cartas, y me fui metiendo en esa vida y bueno, tenía la ilusión de aprender muchísimo, de escribir mucho mejor después de haber tenido a Virginia Woolf de maestra. ¿Cuánto tiempo te lleva semejantes libros? De tantas páginas. Virginia más o menos 7 años, un libro de más de 900 páginas creo, pero Edith Stein en realidad la conocí siendo bastante joven, en el 98, cuando el Papa Juan Pablo II la canoniza, y acá en todos los diarios, me acuerdo, grandes titulares, salía la historia de Edith Stein, y me pareció tan extraña una mujer que, siendo judía, pasa al agnosticismo, bueno, eso se entiende, es la primera doctora en filosofía en Alemania, summa cum laude, o sea, pasa a ser una intelectual y se convierte al catolicismo, se hace monja carmelita. No, y acepta morir en Auschwitz. Bueno, digamos que no es que acepta tanto, en realidad ella no lo busca, porque hasta último momento las monjas de Echt, las carmelitas, la tratan de sacar a Suiza, y hay feministas, hay estudiosos de la obra de Husserl, hay mucha gente que trata de ayudarla a conseguir el permiso de salida, cosa que los suizos tampoco daban fácilmente, y ella no se quería ir sin su hermana, Rosa, que estaba actuando de portera en el convento. Entonces, en esas dilaciones, que el permiso no llega, pasa esto que te conté, los nazis pasan por los conventos, la llevan en esos trenes sin ventanas, sin agua. Sí, todo esto tan espantoso. Toda esa historia que ya se sabe, a las cercanías de Auschwitz, y las matan. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Qué nos dice para vos? ¿Qué nos dice ella hoy aquí ahora en esta coyuntura tan horrible que estamos viviendo? Edith Stein dice que cada pueblo, desde su visión ya religiosa, que cada pueblo tiene derecho a existir.
cosas muy avanzadas en una época donde había censura y donde ella lo decía en conferencias, en sus clases en la universidad. O sea, a nivel era de avanzada, aunque hay cosas que son preconciliares que en sus declaraciones, pero bueno, eso ya sería ahondar en el tema. Pero a vos te interesa mucho el género es un género, ¿sabes que Ricardo Piglia le fascinaba el género biográfico? Le fascinaba. Bueno, Ricardo Piglia, hay un video en YouTube donde él recomienda mi libro de Virginia Woolf. Es una pena que me gustaría que este libro lo pudiera ver Ricardo Piglia. Ah, lo recomienda, dice eso. Sí, dice una cosa que me da un poquito pudor, así que dice cosas muy buenas. Bueno, decí qué dice, quiero saber. Sí. ¿Qué dice? Bueno, lo recomienda muchísimo ese año. Como ahora mi presentador en España, que la verdad que búsquenlo ustedes, porque yo no lo voy a decir, escúchenlo, pero las cosas que dijo de lo que son estas biografías, bueno, debe ser que a mí me interesa muchísimo, que le puedo dedicar mucho tiempo y que trato de encontrar en estas vidas, dar toda la información académica que está, pero encontrar un tono narrativo para que el lector se sumerja en estas vidas que son tan excepcionales. Entonces, lo que creo que lo que nos dan estas mujeres en esta época, como vos decís, tan tremenda, es darnos cuenta que ellas vivieron épocas muy tremendas, porque Virginia Woolf y Edith Stein vivieron la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y las la dos, segunda, de una u otra manera, no sobreviven a la segunda. Virginia Woolf porque se suicide y Edith Stein porque la matan. Irene Chiquier-Bauer, te tengo que despedir, socorro. Sí. Bueno, estas mujeres nunca dejaron de buscar el sentido. Entonces, en eso podemos encontrarnos en una época donde parece que hay una pérdida de la búsqueda del sentido y que le estamos entregando esas búsquedas a inteligencias artificiales o a otras cosas, y eso nos quita lo que tenemos de humano, que es justamente esas búsquedas. El título es Edith Stein, un libro más que recomendable, muy pero muy recomendable. No dejen de leerlo, por favor, no dejen de leerlo. Extraordinario, un gran libro, realmente un gran libro. Te envío un fuerte abrazo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias y a todos saludos, adiós. Hasta pronto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Bueno, estos auriculares se usan porque también por ahí te hablan desde allá. Ese sería el punto de usarlos. Yo a veces no uso, a veces me molestaban tener esto en los oídos. Pero bueno, allí está el amigo Carlos Di Mare. ¿Cómo andás, Carlos? Operador talentoso, hombre de talento. En la operadora de video es Ailén Pavón, diseño y flyers Pau Polaguirre, cito a todas, coordinación y puesta en el aire Vicky Nardone, idea conducción Osvaldo Quiroga, y el maestro máximo, que es Dani Franco, y no está acá. ¿Por qué no estás acá, Dani? No estás acá. No lo hiciste vos, no entiendo. Dani Franco es el maestro. Yo acepto órdenes de Dani Franco, pero no te pusiste en el staff. Bueno, cambiamos de tema, listo. Qué buena obra. Yo me acuerdo como la vi hace un tiempo ya, ¿no? Que era Bufarra, en un patio, una piecita arriba. Creo que te daban un choricito, algo de asadito, algo de carne. Una obra de una potencia dramática impresionante. Y después vi La Noche Oscura, otro gran espectáculo teatral. Ese lo vi creo que en el Teatro del Pueblo, pero basta. El maestro es Eugenio, que está aquí con nosotros, Eugenio Soto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Sí, viste todo. Vi todo, pero volvés con Bufarra. Sí, volvemos después de 10 años. ¿De 10 años? Sí. Contame. Y todos teníamos ganas como de volver a hacerla. Y me parece que yo tenía la duda si cobraba cierta vigencia o si era repetir como un eco del pasado. No, lamentablemente tiene una enorme vigencia. Y sí, y eso me pasaba. Y además ¿Con los mismos actores? Somos todos los mismos. La única que cambió es que quien me acompaña ahora en todos los espectáculos que estoy haciendo en la asistencia de dirección, que es Juana Carranza. Pero después somos todos los mismos, más grandes. Pero eso te iba a decir, cumplimos años, no solo yo cumplo años, o sea, cumplimos años. Todos más grandes. Todos más grandes, todos casados, casi. Claro. Todos casados. Con hijos, sí. Claro. Algún abuelo. Eso, por ejemplo, Martín Mir, que es uno de los protagonistas, me decía que le hacía comprender, que ahora comprendía los textos, después de haber tenido hijos y después de haber pasado matrimonios y eso. Y porque es muy brutal, estamos viendo imágenes, los que siguen el programa por streaming, ahí, ¿ves? Ahí están. Sí. Estamos viendo imágenes, es una obra muy brutal, porque tiene que ver con la perversión. Contá algo de la obra. Bueno, sí, todo sucede en el ritual de un asado familiar. Y eso tiene un nivel de realidad absoluta porque realmente se hace un asado y realmente sucede en una casa, en un patio. Ahí Vicente, que es el protagonista, recibe a un amigo de la militancia, de la infancia, del barrio, él dice, que se llama Silvio Marconi, que fue en su época un conductor de festivales y eso, y ha tenido un episodio por el cual ha sido puesto preso y salió de la cárcel, y es el padrino del hijo de Vicente, que es adoptado. Y
su mujer no quiere que ese hombre entre a la casa porque se lo nombra y se lo señala como bufarra, que es una palabra del lunfardo del tango, que señala a un acosador sexual de menores. Uh-huh. Terrible, la obra es terrible, pero claro, si ese tema lo tratás con excelentes actores y con un nivel estético importante, es un gran espectáculo. Siempre es el cómo, ¿no? El cómo se hace. Y ahí aprovechás ese patio, me acuerdo, y te daban algo de carne, ¿o no? Y al final con los más amigos comemos, sí. Pero ahora con el precio que está la carne, y bueno, es medio bravo, hay que vender el perro. Para... bueno, pero también está el goce de actuar y también claro. Y gran parte del goce de la vuelta también es eso de que después comemos juntos. ¿Un vinito? Puede llevar el espectador un vinito. Yo decía que tenemos como una especie de comunidad familiar ya en el elenco, entonces también hay mucha amistad y mucho cariño entre nosotros, y entonces eso también nos constituye las ganas, no es un espectáculo que decís, lo hago por plata, o lo hago porque voy a recibir no sé qué, un premio, o porque nos conviene, porque es un festival. Lo hacemos realmente porque nos gusta hacerlo y porque nos queremos. Pero le fue muy bien. Sí, nos fue bien. Le fue muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en cartel? Hicimos, en los años que le hicimos como cerca de 100 funciones. 100 funciones. Para el teatro independiente es muchísimo. Es una barbaridad. Es muchísimo. Una barbaridad. Y cuando vos pensás una obra, ahora también pienso en La Noche Oscura, que para mí fue un gran espectáculo, habría que reponer La Noche Oscura también. Y decirle a los del Teatro del Pueblo, a Perinelli, ¿pero lo fuiste a ver? Sí, tengo ganas, pero ellos como que no quieren espectáculos ya estrenados. Buah, sin palabras. La pregunta es cómo esta tarea de dramaturgo y director, con temas tan fuertes y a la vez que incluso me acuerdo La Noche Oscura era divertida. Sí. Por ejemplo, hizo que había un muerto. Sí, un muerto que no quería ir a la tumba. ¿Cómo surge eso en vos como dramaturgo y como director? Y no sé, surge porque yo creo que nuestra tradición fundamental del teatro es el grotesco y es la combinatoria entre tragedia y humor, o un humor deforme, o la deformación de la realidad. Y entonces creo que también que es imposible narrar, digamos, algo que dice Lamborghini, Leónidas, no Leónidas, que dice en un libro que tiene tragedias y parodias, dice, la tragedia y la parodia es el aire de la época. Entonces no se puede, me parece, ya contar lo trágico sin su revés. Se necesita como el revés para entender lo trágico. Qué gran verdad, ¿no? La tragedia y la parodia es el lenguaje de la época. Buenísimo. Sí, pero es de Lamborghini, ¿no? No, pero es buenísimo. Y ¿cómo lográs armar un elenco, una puesta en escena? Porque son siempre obras tuyas. Y hasta ahora sí, siempre trabajé como en obras mías. Uh-huh. Sí, también me gustaría trabajar a veces con algunos textos. Pero tenés un grupo que te sigue. Y tengo como una red, digamos. Sí, porque al dar que yo doy clases, hace bastantes años que doy clases en la UNA, entonces de alguna manera toda esa gente que fui conociendo, de alguna manera me fui ligando con gente que es esto, que yo quería que los quería como actores y que los quería como personas y que sentía cuando eran más chicos su deseo, su vocación, o como te decía de Martín y Facundo, que para mí fue un orgullo que estuviesen trabajando con Bartiz. Entonces claro, de toda esa gente de alguna manera que vos vas viendo, fui conformando como una red de... Tu escuela está muy cerca de Bartiz, ¿no es cierto? Sí, yo trabajé con Ricardo. Claro, trabajaste con Ricardo. En el Sportivo, sí. En el Sportivo Teatral es ese teatro de mucho cuerpo del actor, ¿no? Es un teatro de actores, lo que es el teatro, ¿no? Pensaba en Bufarra y en la respuesta que puede tener en este momento, donde vivimos en un loquero, donde soportamos
el delirio de la ultraderecha y bueno, todo lo que nos está ocurriendo, pasando, tan grotesco, tan burdo, tan sin talento, todo eso, ¿no? Sí, para mí, eso que decía, la actualidad de hoy me parece que tiene mucho más que ver que la situación como sexual, digamos, es para mí mucho más anecdótica, y lo que se vuelve para mí mucho más trágico es, pensándolo desde hoy, es la evidencia de algo que vos decís, che, va a suceder una catástrofe. Todos lo sabemos, todos sabemos quién es, y todos nos reímos con el recito. Claro. Todos expectamos, sabiendo que vos decís, va a ser así. Lo obsceno es lo evidente. Lo obsceno es lo evidente, claro. Es como muy pornográfico todo lo que ocurre, ¿no? Terriblemente pornográfico. Entonces creo que ese sentido ahora cobra mucho más valor que la anécdota de la brutal iniciación sexual, digamos. Y pensaba en temas que requieren de excelentes actores, porque si no, no se podrían transmitir estos temas. Pensaba, como siempre pienso, en el cuerpo de los actores, ¿no? El actor poniendo el cuerpo, el actor jugándose entero en una escena, ¿no? Este es tu teatro. Sí. Sí. Mi teatro es como un teatro que yo vi, entonces digamos que me gusta. Yo sé el teatro que puedo ver en Audivert. Pompeyo, que estaba acá también ahí. Todos se sientan ahí. Sí, estaba Pompeyo Audivert, claro que sí. Bueno, por supuesto el teatro de Ricardo, pero también lo vi en todos los trabajos que yo vi de Tato, que para mí es un gran... que lo extraño. Y Tato era genial. También en puestas que vi, de las que yo vi, yo llegué a ver algunas de Ure. De Alberto Ure, claro. Yo llegué a ver algo de Ure. Bueno, el teatro de Ure era un teatro de choque. Y todo ese teatro que yo recuerdo, que también me parece como ahora bastante ausente, un teatro de una potencia, todo el teatro que yo vi en la época de teatro abierto. Bueno, no sé si viste el espectáculo en el bar que está frente al cementerio de Chacarita. Sí, el de Eiro. El de Jorge Eiro. De Jorge Eiro, sí. Bueno, eso es bastante parental con nosotros. Claro, ese es una bestia también. Y otro director que me gusta mucho es Sergio Boris. Sergio Boris, ¿cómo era? Puto, solo, solo viejo y puto. Viejo, solo y puto. Impresionante, es como que estuviera Antonín Artaud, ¿no? Y también hizo uno de Artaud después. Ese es el teatro, sí, lo vi en Guardia Vieja, no me acuerdo. Sí, en Guardia Vieja, en el Beque Teatro. Sí, allí fue la Claro, yo cuando vi lo vi en su origen y después vi la reposición cuando lo hizo muchos años después, ahí en Guardia Vieja, en el Beckett. Y cuando me decían los chicos de volver a hacer Bufarra, pensé mucho en ese espectáculo, que a mí me gustó mucho más cuando lo volví a ver, que estaba como el vino, que había madurado. Sí, hay veces hay que ver dos veces. No sé por dónde anda Boris ahora. Creo que se está por ir a España. Está como entre España y acá, porque necesita trabajar, supongo. Te envidio, Boris, te envidio. Te envidio. ¿Cuándo se puede ver Bufarra? Pasemos el chivo bien pasadito. Sí, los domingos a las 8:30 en Polonia Teatro, que es Fitzroy 1477, si no llueve. Tuvimos la desgracia que el domingo pasado llovió y este domingo pronostican lluvia, pero va a parar de llover y lo vamos a poder. Domingos 20 y 30. 20 y 30, 20 y 30 en Fitzroy 1477. 1477. Igual está alternativa teatral siempre. Sí, está. Ponés Bufarra. Sí, sale. Y ahí aparece. Sí. ¿Y quiénes actúan? Los mismos de siempre. A ver, como se decía antes, por orden de aparición. Dale. Martín Mir, Leilén Araudo, Facundo Cardosi, Leo Espíndola, Darío Pianelli, y la asistencia de Juana Carranza, y el espacio que siempre lo hizo Félix Padrón. Hay que ir a verla, no dejes de verla, y te pido que hagas La Noche Oscura, por favor. Bueno, decirle a Perinelli. Le voy a decir, ¿por qué le voy a decir? Eugenio Soto, muchas gracias. Como siempre, un director talentoso,
En un rato va a estar también aquí, claro, uno dice directores de teatro, creadores del teatro, ¿no es cierto? Mauricio Cartún va a estar con nosotros. Ese es grosso. Claro, tenés que ver Baco Polaco. Yo ya la vi. Qué buena obra, qué buena apuesta, Dios. Esto es El Refugio, ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La expansión del universo no terminó. Big Bang. Un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Muy bien, nos ponemos los auriculares. Roberto escribe, Osvaldo, tengo 77 años, ex militante de los 70, ex delegado de comisión interna de una fábrica de zona norte con 22 desaparecidos. Soy un gran admirador de tu vasta cultura. Felicitaciones, Roberto. Bueno, Roberto, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, hoy abrí el programa hice todo un editorial de Baco Polaco, porque me fascinó. Ya dije muchas cosas de Baco Polaco y todas las pienso. Pero claro, está nada menos que el maestro, está Mauricio Cartún. ¿Cómo estás, Mauricio? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Osvaldo, gracias por llamar. No, qué bien que la pasé el sábado pasado. Con esta obra maravillosa. ¿Sabes qué me acordé? Me acordé de nuestro común amigo Eurípides. O sea, me acordé, claro, me acordé de Ágave, me acordé de Cadmo, que no está en la obra, pero bueno, me vino a la memoria toda la historia de Penteo, toda la historia de las vacantes, y bueno, cómo esto, con tu talento, yo ya diría a esta altura, con tu genialidad, aparece en La Pampa. Es muy impresionante. Contame cómo estás viviendo, disfrutando, te vi en el escenario el sábado, este momento, ¿no? Un teatro lleno y con tanta repercusión.
Mirá, bueno, pues naturalmente con mucha felicidad, digo, como siempre que uno estrena, ya estrenar es un triunfo. Pero además en este caso, muchos meses de ensayo, estamos desde marzo, en realidad nos estábamos reuniendo desde diciembre del año pasado, ensayos muy intensos, muy comprometidos y también puestos en un nivel de incertidumbre muy grande, porque cuando haces trabajo experimental, bueno, naturalmente en cada ensayo tenés una parte de entusiasmo y una de decepción, y uno lo que tiene que ir sumando son los entusiasmos. Así que bueno, ya estrenamos, sentimos que el espectáculo funciona, seguimos corrigiendo, por supuesto. Yo vengo ahora del teatro de seguir anotando en la libretita que se vuelve interminable, pero con mucha alegría. Vos hace mucho tiempo, creo, ¿no? Leíste Las Vacantes, como todos, ¿no? Y ahí te quedó algo picando. Mirá, yo la había leído en su momento y después por una cuestión, la verdad, medio azarosa, un festival de teatro griego que armó el Conex hace 20 años atrás y que me puse a buscar material para presentar, y hay un libro precioso de Jan Kott que se llama El manjar de los dioses. No me digas que lo estoy tratando de conseguir hace 2 años, por lo menos. Bueno, a lo mejor te puedo mandar un PDF, te lo copio aunque sea. Es un libro precioso, sí. Es unos libros fuera de serie. Como el de Shakespeare, el de Shakespeare también. Tiene uno, Apuntes sobre Shakespeare, claro. Tiene, digamos, 2 libros fundamentales, Apuntes sobre Shakespeare y El manjar de los dioses sobre tragedia griega. Sí, y sí. Leyéndolo me embalé mucho con algunas cosas que decía sobre Las Vacantes, y como pasa siempre, me apareció una especie de posible conversión de norma en la que coincidían algunos puntos de inflexión de la obra original y algunos personajes de la obra original con personajes, espacios de mi imaginario, y bueno, como quien sobreimprime 2 filminas, dos papeles de calcar, digamos, empecé a trabajar sobre esta versión. Y esta versión apareció primero como siempre, que era primero en el texto y después empezaste a dirigirla. Sí, primero hice un texto, mira, la verdad lo fui postergando porque es un texto que tiene más actores que los que yo suelo dirigir. Yo en general trabajo con elencos de 3, 4, hasta 4 actores y actrices, y en este caso eran 6, y entonces uno siempre piensa, bueno, si ya con 3 armar el rompecabezas de ensayo es realmente un rompecabezas, ¿cómo será con 6? Y entonces, bueno, ahí fue dando vuelta, y el año pasado me di cuenta que algo sobrevolaba históricamente, bueno, suena medio pretencioso, pero a veces pasa eso, como que la historia crea climas, situaciones y personajes que tienen coincidencia con algo que uno ha escrito, y dije, es el momento, y me puse a hacer algo medio raro, que era, raro porque no lo había hecho nunca, armar un elenco con artistas, en todos los casos egresados de alguna de las carreras de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, donde yo di clase durante muchos años. Y siempre tuve ganas de trabajar con artistas de allí, y por una cosa u otra nunca podía hacerlo. Dije, bueno, este es el momento. Y la verdad, se armó un elenco precioso. Bueno, has visto la obra, has visto el talento de esas 3 actrices, de esos 3 notables actores. Bueno, empecemos por el OPA, ¿no? El OPA es Dionisio. Exactamente. Empecemos por el OPA. Aníbal Guyuni en ese caso, que además es el narrador y músico en escena. Tienen algo, yo a veces bromeo con ellos, tienen algo de artistas de variedades, ¿no? De hacer todo. La gente no sabe, por ejemplo, que todos los sonidos que se hacen en la puesta, todos absolutamente, se hacen en vivo, salvo naturalmente algunos temas musicales que son grabados antiguos. Pero todos los sonidos se hacen en escena. Entonces, bueno, yo digo esto del actor de variedades que hace música, que hace sonido, que se compromete, que no está sentado esperando que le toque su escena, sino que durante la escena del compañero está haciendo algo para apoyarla.
bueno, a mí me produce un entusiasmo muy grande trabajar de esta manera, insisto, digo, con artistas talentosos y comprometidos como y de pronto apareció el teatro independiente, los años 30. Sí, mirá, apareció ese mundo, que es un mundo que yo ya lo había trabajado en La Madonita. Claro, qué obra, ¿no? Es muy siniestra La Madonita, ¿te acordás? Qué obra. Bueno, claro, y bueno, y tiene algo de eso también, esto de estas mujeres victimizadas, sexualizadas y victimizadas y puestas en un palquito, ¿no? Hay algo de las orquestas de señoritas o las vitroleras, que eran mujeres bonitas que simplemente ponían discos, el antecedente del DJ de hoy, pero en el cual exponían su belleza. Claro, no hay que confundirse, porque uno dice, eran las polacas, a mí me decían, las polacas que traían acá engañadas. No es eso, en tu obra no es eso. No, refiere, hay referencia a que la madre chica, pudo ser prostituta, ¿no? Era una mujer que ejercía la prostitución en un prostíbulo donde ellas habían nacido, pero en realidad la obra se trata de otra cosa, así de estas mujeres que son expuestas, que son puestas en un palquito y que de alguna manera se las condena también a ese lugar de objeto. Sí, de exhibición. Exactamente. Fíjate cómo está vestida la reina Esther, cómo está Sarita vestida, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, y esto es muy del mundo de los 30, muy del mundo de ese momento, y me parecía que cobraba algún tipo de valor de representación en relación a cosas que hoy están en cuestión cotidiana en relación al lugar de la mujer. Bueno, nada, todo coincidió, así que y ahí está, nos pusimos y la montamos. Está el malo, ¿no? Está Penteo ahí. Está Penteo, bueno. Muy buen actor, pero hay un detalle que a mí me impactó, que él se enamora. Claro. Se enamora Penteo. Sí. O sea, no es tan malo, se enamora. No, que en todo caso, que no es el villano tradicional que no tiene contradicción. Claro, comete un delito, pero tiene contradicciones. Tiene contradicciones. A mí siempre me interesa trabajar ese campo de la contradicción en el personaje. Si los malos muestran su cara buena, no dejan de ser malos. Al contrario, en la tridimensionalidad uno puede efectivamente evaluarlos. Cuando no tienen contradicciones, bueno, siempre se ponen arquetípicos. Claro, digamos, es muy plano, eso es muy plano. Es muy plano, ahora, qué buen actor, ¿no? Este muchacho, Nahuel se llama, ¿no? Nahuel Monasterio. Nahuel Monasterio, mirá. Además es divertido, yo me divierto con él. Vi una sola vez la obra, ¿no? Pero me divertí. Sí, es alguien que maneja las convenciones del humor, que maneja los acentos, por ejemplo, hace un cordobés perfecto. Más allá, él es nacido en Córdoba, pero más allá de eso es uno de esos actores que hace acento de cualquier lugar del país. Es muy bueno. ¿Ya habías trabajado con él? No. No. Mira, con ninguno de ellos había trabajado, a ninguno lo había dirigido, algunos lo conocía, qué sé yo, no sé, a Luciana Dulighi ya había hecho ella otra obra mía, pero yo no la había dirigido. No, todos surgieron de audiciones. Ella es Ágabe, ¿no? Sí, la madre de Penteo. La madre. Todos y cada uno surgidos de audiciones. No, vi, no sé, en principio si tengo que sumar, por ejemplo, todos los que vi en lo que llaman audiciones web, bueno, vi cerca de 100, de 100 propuestas. De allí me quedé con alrededor de 30, que fueron los que vi luego en audición en vivo, en encuentros, y de allí salieron los 6 intérpretes. O sea, un casting impresionante. Un casting intenso, pero yo una vez más yo insisto mucho con las virtudes de hacer audiciones. Las virtudes extraordinarias de ver al actor, ver al personaje en el cuerpo, ver la posibilidad de encarnación.
A veces uno trabaja, a los actores uno los llama porque los vio hacer otra cosa, o porque sabe que tienen talento, o porque cortan entradas, a veces. Se los llama porque tienen prestigio. Y lo que se pierde de vista es que el teatro no deja de ser un hecho compositivo, y como la música es compositiva, a veces es importante decir, bien, ¿quién toca mejor este instrumento? No importa que sea buen músico o buen compositor, pero ¿quién toca mejor este instrumento? Y de pronto probándolo eso aparece. Yo soy un apasionado del probar, y como siempre lo hago de manera muy franca y sin especulación, siempre encuentro actores que están entusiasmados en la idea. Es verdad, encontrás, ¿te acordás te acordás, de Salomé de Chacra con Lorena Vega? Claro. Y claro. Un laburo de Lorena impresionante. Bueno, y en ese momento Lorena Vega no era lo que es ahora, ahora es como famosa, ¿viste? Pero para nada, y no solamente, Lorena había hecho audición ya para El Niño Argentino, que era una obra mía anterior, y no había quedado en El Niño Argentino, pero yo la vi y dije, pero, a ver, bueno, no, acá no, pero apenas apareció esta otra posibilidad, la convoqué para hacer pruebas, porque tenía la sensación de es ella y no otra. Y fíjate, y en Ala de Criados, que también hice audiciones, apareció Alberto Ajaca, que en ese momento no se lo conocía. Claro, que después hizo Hamlet Ajaca. Claro, por supuesto. O Pipa Bigliardi, que hoy es un actor de cine famoso. Bueno, en todos los casos surgidos de audiciones. Y lo que es más curioso, uno de los actores de Ala de Criados era Rodrigo González Garilo, que se cortó, pero vamos a recuperar la llamada. Vamos a intentar recuperar la llamada. Se cortó, estábamos hablando con Mauricio Cartún, Claudia de Flores, Osvaldo. Escuchar a Quiroga y Cartún es uno de esos placeres que no se dan a menudo. No, escuchar a Cartún es un placer que no se da a menudo. Muchas gracias, Claudia. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. María Cristina Ortiz, desde Saavedra. Osvaldo, siempre usted hace grandes programas. Muchísimas gracias. Desde Saavedra, María Cristina, bueno, muchos mensajes, muchas gracias. Llegan al 11 3200 0530. Volvió Cartún. Acá está Cartún. No sé qué pasó. A ver, desvelos de usar teléfono fijo. Soy de los últimos que quedan y vivo estos desvelos. Te decía, uno de los actores de Ala de Criados, Rodrigo González Garilo, en esta obra es nada más y nada menos que el escenógrafo y vestuarista. Mirá. En aquel momento no lo era, en aquel momento era actor. Bueno, sí, había hecho la carrera, pero no trabajaba como tal, empezó a trabajar luego. Así que, nada, yo insisto con esto de el hecho de conocer gente, ¿no? Directores que trabajan enfrentando al actor, buscándolo, subiéndose al espacio con ellos. Creo mucho en eso. Escúchame, ¿Pastiche te gusta? ¿Pastiche? Sí, a mí me gusta el género. A mí me gusta mucho esto de tomar un material y de alguna manera subirse arriba y sin la necesidad de transformarlo en una farsa, poder jugar con él, poder jugar con el material. Esto es el pastiche. Un material que es deformado, digo, tiene algo del esperpento de Valle Inclán. Claro, algo del esperpento de Valle Inclán, algo del grotesco, algo... Claro. La parodia está muy presente también. Exactamente. Valle Inclán decía, la realidad vista en un espejo deformante es mi esperpento. Claro, bueno. Y efectivamente uno toma una realidad, en este caso una tragedia griega, mirada en un espejo deformante y en las curvas raras que producen los espejos, bueno, pues aparecen las formas nuevas de... Ahora, qué sabia decisión que dirijas tus obras. Qué sabia decisión esa, ¿no? Porque me parece que nadie las podría dirigir como las dirigís vos, me parece, ¿no? Creo que en ese punto todos los premios que has tenido, que son muchísimos, son más que merecidos, ¿no? Mira, yo estoy
absolutamente convencido, y en esto no hay falsa modestia, yo estoy absolutamente convencido de que hay directores que harían cosas extremadamente más bonitas, más lindas, más teatrales por ahí con mis materiales. De lo que también estoy seguro es de que yo entiendo ciertas zonas de las obras que para muchos directores, en mi experiencia, a veces quedan ocultas o que no coinciden, por supuesto, con sus intereses estéticos y demás. Entonces yo digo a veces, yo no soy un director hábil, soy un autor que dirige, me las arreglo, pero creo que compenso... De acá Luján, si vos no sos un director hábil, yo no soy pelado, ¿qué te pasa? No. Vos sos un enorme director, andá a mirar, andá a ver lo del perro como narrador, que es una maravilla. La vis cómica, por ejemplo. Es cierto. Pero también hay otra cosa, Osvaldo, y es, yo, por ejemplo, soy muy malo manejando los espacios. Entonces, trato de rodearme de gente, asistentes, o en este caso, no sé, Juan Branca, por ejemplo, que hace el diseño de movimiento, para que me ayuden justamente en esas zonas que yo sé que son mis zonas de debilidad. Bueno, como pasa siempre, el director concilia una serie de saberes y después, por supuesto, aparece siempre al frente y con letra más grande. Pero la verdad es que el trabajo de puesta en escena está hecho de un montón de otros rubros. El movimiento, la iluminación, la escenografía, el vestuario, la música, bueno. Todo eso que hace el espectáculo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Te acordás de Chau Mr. Ick? Y claro. De las primeras obras, me acuerdo, estaba en La Nación, yo cuando la vi, creo. Claro. Qué impresionante. Vos sabés qué cosa curiosa, que Chau Mr. X, estrenada en 1980, hasta el día de la fecha, no ha pasado un solo año en el que no haya estado montada en algún lugar del mundo. Eso es muy impresionante. Es la única obra de mi producción que está continuamente. Digo, ahora estaba con 2 o 3 puestas. Estaba en La Plata, estaba en el norte, ya no recuerdo en qué provincia del NOA. Bueno, nada, continuamente se está... Yo vi no hace tanto tiempo ahí en Medrano y Guardia Vieja, creo que es el espacio, vi La Madonita. Claro que volvió en una apuesta muy interesante, una directora, Malena Miramontes. Exacto, muy bien. Muy interesante, y con una mirada femenina que le da un giro al texto y lo coloca en un lugar muy singular. me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Sí. Maestro, ¿y la vis cómica por dónde anda? La vis cómica anda en su 6ª temporada y ya estamos confirmando nuestro regreso el año que viene en 7ª temporada. Vamos a festejar ahí las 350 funciones. Muy felices. ¿En qué teatro está? Siempre en el Centro Cultural de la Cooperación, y seguiremos el año que viene allí en el mismo horario, los sábados a las 19. La que anduvo flojita fue Terrenal. Sí, claro, llegamos a la 10ª temporada. Y yo la vi acá y la vi en México también, me acuerdo. Me acuerdo, en México, en Guadalajara, claro. En Guadalajara me acuerdo que fuimos con Cristina Vanegas, una patota era que había en Guadalajara. Tal cual. Qué maravilla. Bueno, Teatro Sarmiento, los jueves está, porque por eso te sacamos tarde, de jueves a domingo. De jueves a domingo a las 20 horas. Teatro lleno siempre, pero hay que rebuscárselas ahora, no podés no ir. Con una semana de anticipación se consigue. Bueno, no podés no ir. Con un poquito más, una semana y media de anticipación. Ahí se consigue. Te mando un fuerte abrazo, mi admiración de siempre, la genialidad de Mauricio Cartún. Un abrazo. Muchas gracias. Gran abrazo. Gran abrazo. Bueno, esto es El Refugio, puro teatro venimos, Dani Franco, venimos puro teatro, Estamos haciendo un programa con mucho teatro, porque el teatro es mi vida. No lo cuenten, pero esa es la verdad. Ya venimos.
estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. Saludo al maestro que está en Oberá. Puede ser que esté en Oberá, Ulises Rodríguez. ¿Cómo te va, maestro? ¿Estás en Oberá? Buenas noches, sí, ¿Cómo claro, va? en la capital de la yerba mate, Sí. La capital Sí. misionera de la yerba mate, acá donde más se produce yerba mate y té, pero en estos momentos no vengo a hablar de ninguna infusión, sino que vengo a hablar de cine y de la 22ª edición del Festival de Cine de Oberá, que se está celebrando desde el lunes y que termina el sábado con la entrega de premios, y que ahora en este momento estoy en la puerta del cine. Me escapé ahí un poquito, estaba viendo un documental fabuloso, así lo voy a decir realmente, de un director paraguayo que se llama Hugo Gamarra, que bueno, hace un rescate de una vieja película filmada por un director francés, que es un documental antropológico, y que él va a buscar a ese director 42 años después para reencontrarse con ese material fílmico del Paraguay. Cuando digo fílmico, es un material de 16 milímetros, teniendo en cuenta que Paraguay es un país que no tiene una historia cinematográfica, ¿no? Y que el director está en este momento en el Cine Teatro Oberá, presenciando su película para luego hablar con el público, en lo que para mí es una noche súper especial que se esté presentando esta película en este contexto del festival. Diríamos que lo que hace es como reconstruir memoria, ¿no? Estoy viendo las imágenes, es muy lindas las imágenes que tenemos en este momento. Verán cortos. No, dicen. Bueno, el festival es una fiesta, es una fiesta real, no estoy exagerando. Además el clima acompaña mucho porque, bueno, aquí durante el día hace una temperatura alrededor de los 30 y pico de grados para tomar tereré, y a la noche se pone lindo, como uno se pone un busito, y como todo sucede en el mismo cine, o sea, en una sola sala, termina una función de cortometraje y arranca tal vez un largometraje, termina un largometraje y arranca en cortos de estudiantes universitarios. Hoy hubo un homenaje a Fernando Birri, el gran documentalista de Santa Fe, y se pasó la película de Los Inundados de Birri, que bueno, que también es una película que brinda un testimonio histórico muy valioso para toda la gente de Santa Fe. Hay talleres, hay un taller accesible donde hay un director de cine uruguayo que es sordo, que vino acá a dar un taller para personas sordas. Ahora, qué impresionante que me entero de todo esto por vos, me entero. No puede ser que no esté en otros medios también. Bueno, esta vez raramente la noticia de que este festival se realizaba llegó al sitio Infobae, que es un sitio que tiene mucha llegada, digamos, muchas lecturas, mucha gente que lo lee, y que haya sido, bueno, publicado ahí, creo que ha servido para que un montón de gente se entere. Te digo que me da unas ganas de ir el año que viene, en algún momento ir a esas cosas. Me da muchas ganas de ir. Si vos te comprometés a que venís, acá se te hace un lugar, y yo ya te digo que ya serías un jurado de este festival. No, pero digo, este año ya está, pero digo, el año que viene, o sea, son cosas que como periodista uno no se las tiene que perder. No, claro, porque mirá, para que se den una idea, yo miro a un costado y hay gente que está hablando en portugués. Yo miro hacia otro costado y hay un grupo de personas que están hablando en guaraní. Y miro quizás hacia adelante mío y tengo un grupo de personas que está hablando en un portuñol. Claro, y después alguna palabra en guaraní. Y después van a comer. Yo cubrí mucho tiempo el festival, por ejemplo, de Guadalajara, ¿no? La Feria del Libro de Guadalajara en México. O lo de Mempo Jardinel en Resistencia Chaco, y después terminábamos
las actividades, nos íbamos a comer, es muy divertido también lo que se da socialmente. Mirá, el Oberá tiene todas las noches, desde la primera hasta la última, un ciclo que se llama Escenarios Vivos, donde artistas de la región tocan en vivo en un espacio, en un centro cultural, aquí a 5 cuadras del cine, donde uno escucha a cantidad de buenos artistas que son de aquí, digamos, de Formosa, de Chaco, de Misiones, de Corrientes, que de otro modo no los escucharía, no los conocería directamente, ¿no? Y bueno, es todo, yo creo que uno se enriquece mucho, ¿no? Con este tipo de y los invitados internacionales, digo, que vienen de otros lugares, ¿los invita al festival? Sí, claro, el festival tiene esa particularidad. A ver, los invitados que vienen son de Brasil, de Paraguay, o sea, de Brasil, más que nada del sur de Brasil, de Paraguay, porque es un festival, el festival se define como un festival entre fronteras, que lo es, digamos, ¿no? Acá estamos muy cerquita de Brasil, y estamos muy cerquita de Paraguay. Acá se mezcla, la cultura es una. Es la diversidad, pero a la vez las comidas que come en el sur de Brasil o lo que comen en Paraguay es lo mismo que se come acá, como, no sé, embellú, chipa, sopa paraguaya. Chipá conozco, pero embellú no, eso no conozco. Embellú es muy parecido a la tapioca, como para dar un ejemplo, ¿no? Digo, que como se hace con harina de almidón, y queda como una especie de panqueque más duro, que adentro se le pone queso o se le pone lo que hay a mano, porque es una comida, como digamos, una comida de pobre, si se quiere, pero que bueno, el chipa también, pero son cosas riquísimas, digamos. Por favor, ¿no? La polenta dicen que es comida de pobre, a mí me encanta una polenta en invierno, es una maravilla. ¿Hasta cuándo está el festival? El festival termina este sábado, donde se hace la entrega de premios. Este año, por primera vez, el festival tiene una competencia de largos, porque siempre, toda la vida de este festival fue o verá en cortos. Y los largos eran solamente dentro de las películas invitadas o como muestra. Este año el festival tiene una competencia de largometrajes latinoamericanos, además, digo, más allá de la triple frontera, se hizo una convocatoria para toda Latinoamérica, así que se pudieron ver producciones de Perú, de Colombia, de Cuba, déjame pensar más, de República Dominicana, bueno, de todo el continente. Qué bueno. Muy rico, es rico, riquísimo, uno se va lleno de aprendizajes y de ver cine de otras latitudes, que de otro modo jamás tendría posibilidad de ver. El año que viene voy a hacer todo lo posible para ir, todo, te juro que todo. Bueno, te tomo la palabra el año que viene, para que te anoten la lista. Ulises Rodríguez desde Oberá, muchas gracias por esto tan valioso que hace Ulises. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Marité dice, maravilloso editorial Osvaldo Quiroga, pero no me quedo, hoy tuve una cirugía y tengo que descansar, mañana te veo. Claro, bueno, esto es lo que tiene la radio y el streaming, ¿no? Que uno lo puede ver mañana, pasado, cuando tenga ganas. Alicia Rey, buenas noches. Osvaldo te saluda, otra fanática de camarón. Hay que poner más camarón de la isla. Otros programas vamos a seguir con el camarón. Lali 70, gracias Osvaldo, escuchar tu programa es una de mis deserciones semanales. Mira qué bueno, claro, desertar de todo el infierno que estamos viviendo, ¿no? Qué lindo el mensaje de Lali, ¿no? Silvia, buenas noches a todos. Bueno, siguen los mensajes. Querido Osvaldo Quiroga, gracias por el programa. El teatro también es mi vida. Infinitas gracias por todo y también por la música de hoy, hermosa. Un abrazo, Mirta Mato. Bueno, gracias Mirta, muchas gracias. Bueno, hola Refugio, por favor, pueden repetir el nombre, la autora de la biografía de Edith Stein y el título del libro, claro. El título del libro es para Álida se llama, ¿no? Mil gracias, Álida. Es Edith Stein. Edith con TH y Stein S aspirada, S-T-E-I-N. Edith Stein. La autora es Irene Chiquier-Bauer. Acordate de Irene Bauer. Y Edith Stein, pedí Edith Stein si lo querés el libro, ¿no? Y ya está.
y listo, y te encontrás con él. Señores, esto es El Refugio, son las 23:40 y nuestro teléfono es el 11 3200 0530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Felicitas Bonavita está en AM530. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo que hoy nos visite Leila Chaer, que es diputada, candidata a renovar su banca por Fuerza Patria por la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. La Libertad Avanza es una gran estafa, de lo que venían a combatir, de lo que vinieron a prometer a los argentinos y que encima tienen adentro la peor casta, ¿no? Y con narcotraficantes, digamos. La verdad que es terrible lo que le está pasando a la Argentina y a los argentinos, ¿no? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Excelente el programa como siempre. Osvaldo, sos la alegría de los jueves. Mil gracias, cariños. Romina y Pablo. Un abrazo para Romina y Pablo. Y por supuesto, voy a saludar a nuestra ídola teatral. Y si es teatral, para mí, me saco el sombrero. Larisa Rivarola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Lo tuviste a Cartoon, lo tuviste a Eugenio Soto, tenés que estar contenta, ¿o no? Es un 10 hoy. Claro. Hay que entrar, sentarse, sacarse el sombrero, sentarse. Claro, teatreros de primera línea. ¿Viste una obra y te envidio porque yo todavía no la vi? O sea, yo la vi en otra puesta, ¿puede ser? Y hace varios años sí hubo otra, yo no la vi aquella. Claro, pero esto debe ser bárbaro, ¿no? Porque el libro es bárbaro, no sé, ojo, no, por ahí no es bárbaro, te pregunto, contanos. El libro es un fuego. Es maravilloso. Sí, es hermosísimo. Es maravilloso. Y la verdad que la obra, Las aventuras de la China Iron, estrenada ahorita en septiembre, es el mismo fuego. Claro. Es realmente es una adaptación de la novela de Gabriela Cabezón Cámara. La adaptación es de Hernán Márquez y Susana Villalba. La dirige, la puesta en escena y dirección también es de Hernán Márquez, y las interpretaciones de la China,
y La Fierro, te diría, son Flor Bobadilla Oliva y La Ferni. Claro, yo creo que la vi con Lorena Vega, ¿o no? No me suena, No te suena. pero por ahí me equivoco. No, por ahí me equivoco yo, ojo. No, No o estás importa. pensando en Salomé de Chacra. No. Digo yo por lo campero, por el yo por estoy la seguro, escenografía campera. estoy seguro que la vi en La Boca, en el teatro. Sí, sé que hubo una hace Ahí varios la años, vi. pero no la vi. Bueno, no importa, te no sé escucho. aquella, pero la verdad que el trabajo que están representando todos los lunes a las 20 horas en el Teatro Dumont, 4040, ahí cerca de Chacarita, o sea, la historia obviamente que es, bueno, la novela Gabriela Cabezón Cámara adaptada, es ese viaje de transformaciones, no solo de la protagonista, con todos los elementos y la intertextualidad con el Martín Fierro, construye un universo, la verdad que es muy actual, pero, y sobre todo porque le da entidad a la mujer de Fierro, a la China, y esto además abre muchísimos sentidos. El que yo elegí, porque la verdad que tiene un nivel de apertura muy interesante, uno podés elegir el punto de vista que quieras o hablar temáticamente. A mí me interesa, sobre todo, y en el contexto actual, el sentido de la identidad y de la libertad humana. Eso es lo que a mí me atravesó cuando veía el espectáculo. Y para recomendarla, para invitar a los espectadores a verla, voy a tomar o retomar algunas cosas que decía en una conferencia Griselda Gambaro, allá por el año 1972 en Santa Fe, que dio una conferencia sobre teatro. Yo aún no había nacido, pero por suerte estas cosas se publican. Eso te iba a decir, me dejaste No, por mudo, eso yo te me iba a decir, encanta, pero si no no. habías nacido, yo ya había Gracias nacido. gracias a las publicaciones, Claro. y al Jaguara, tengo estas conferencias, y ahí Gambaro hablaba del lugar de las mujeres en un teatro pensado por hombres. Y en esa disertación decía, entre otras cosas, que el teatro nos propone muchos problemas no resueltos. Y a partir de esa afirmación, Gambaro hace una hermosa deriva que la lleva incluso hasta Virginia Woolf, que hoy la nombraste. Y la idea de Virginia de que la escritura tiene que ver con la relación de los individuos con la realidad. Cosa que Gambaro en su conferencia aplica al teatro, diciendo que, que el teatro se trata sobre las relaciones entre individuos y la realidad, es verdad, pero no de una realidad inmediata o pequeña, sino de una realidad mayor, más vinculada a una cosmovisión, a una mirada que permite participar, esto es lo que me interesa, de otros deseos, de otros sueños, de otros conflictos, de algo más interrelacionado. Y en las aventuras de la China Iron, la puesta en escena de Hernán Márquez, y el trabajo, la verdad, actoral de Flor Bobadilla Oliva y de La Ferni, abre una realidad posible, en términos poéticos. Creo que tanto Flor como La Ferni tienen un modo de recorrer el espacio, de desplazarse, tienen una plasticidad corporal y vocal que la verdad que se te adhiere como espectador, que se duplica además cuando cantan, porque la China relata una transformación, pero a la vez se transforma. Y lo mismo le pasa a La Ferni. Hay como una transformación visual, corporal, sonora. Tienen además una puesta en escena que toma y que utiliza muchas texturas. No lo digo solamente por la cuestión de la iluminación y las proyecciones que tienen. Hay algo ahí que envuelve los cuerpos, que no es decorativa la puesta en escena. Hay como una textura que trabaja desde las imágenes del campo, las imágenes además de lo que construyen verbalmente, que te juro que atraviesan la sala. Yo diría que hay como capas de sensibilidad que además se potencian con la música en vivo y que los quiero nombrar porque tocan en vivo César Nigro y Nicolás Arroyo con dirección musical de César Nigro, que es brillante lo que hacen. Hay hasta capas sonoras que uno puede percibir o puede ser. Sí, es muy, muy sensible. Pero además hay como una multiplicidad de realidades que plantean donde una puede reconocerse. Y acá quisiera volver a Gambaro y a esa conferencia que cité al principio,
porque ella ahí se pregunta si las mujeres nos hemos reconocido en los símbolos o en los productos culturales de la tradición histórica nacional, ¿no? Argentina, porque está en Santa Fe en esa conferencia. Y yo pensaba que las aventuras de la China Iron permite responder a esa pregunta, permite decir, sí, una puede reconocerse, como pensando el teatro como una expresión transformadora. Me parece que esta obra apela a eso, a transformar al espectador desde lo sensible, a posibilitar muchísimas aperturas, muchísimas lecturas, y me parece que ese es el valor de una obra de arte, ¿no? Que creo que ya lo dije varias veces o en varias columnas, que es provocar o estimular todo un universo, no solo de la percepción, sino de la reflexión, pero como obra en sí, no como expresión del lenguaje puro. Además interpela al Martín Fierro. Pero completamente, porque además toma al centro de la escena un personaje que estaba prácticamente invisibilizado. Él la ganó en una partida de truco. Claro, no, es una cosa, es algo, es un anexo, y lo trae y lo arrastra acá al centro de la escena. Entonces a mí ahí me parece como esa operación que hace, no solo Cabezón Cámara, sino Hernán Márquez, con este trabajo entre La Ferni y Flor Bobadilla Oliva, que además cuando cantan, la verdad que o sea, es conmovedor, es tremendamente conmovedor. Y acá me gustaría, como para cerrar esta invitación de esta obra tan hermosamente provocadora, es que Gambaro en aquella conferencia habla de reconocer nuestra identidad. Y me parece que un poco lo que hace la China Iron es eso. Yo le agregaría eso, ¿no? Hay como un trabajo de tomar conciencia de que la identidad en la propuesta de esta obra no es aceptar de una manera inerte la realidad dada, sino apelar a la voluntad de quebrar estas reglas que parecería ser que no son modificables y que la realidad propone. Un poco me parece que por ahí va la propuesta. ¿Qué días va? ¿Qué días va? Va los lunes a las 20 horas. No digas que no podés, porque te puedo, voy a correr todos los lunes. Puedo, lunes 20 horas puedo. Puedo y me muero de ganas de ir. Es brillante y conversémosla una vez que la hayas visto. Dale. Me dice Dani que hay un tema. ¿Estás al tanto? Sí, le pedí por favor si podíamos cerrar con un tema musical alusivo a lo que acabo de decir. Dale, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vos, Osvaldo. Martín Fierro llamaban al cantor, con 14 años en Oscar son cura. Soy la tina errante montada sobre crines a espaldas de una gringa. Soy la chúcara tibieza que se despeina tensa a espuela de un deseo. Soy man de sentimiento, chispa de los fogones, levanto polvo seco. Soy la fuerza primitiva, cabello fugitivo, donde los despiertos. Soy los insectos del mundo, enterrándome por la boca.
Hermoso tema, 23:55, y les cuento un lugar que es un lugar entrañable, el CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, inauguró hoy a las 6:30 de la tarde Subversiva de María Schufra. Son historias de niñas y niños durante la última dictadura militar argentina. Dibujos, tintas, acuarelas, collage, bocetos y serigrafías que hablan sobre las infancias de los hijos de militantes populares de los años 70. Aborda el tema de la estigmatización que vivimos quienes nacimos y fuimos infantes durante el terrorismo de Estado. Bueno, hay que ir a verla, ¿no es cierto? Inauguró hoy a las 6:30 de la tarde, no tengo los horarios aquí, pero las tenemos que ver. Redes, Violeta Falco, operadora de video, Ailén Pavón. Hoy abrí citando el Premio Nobel de Literatura y quiero decir que la editorial Sigilo, que es una editorial chica, porque es muy fácil hablar de Acantilado, que es una editorial hermosa, pero inmensa. Sigilo no es inmensa. Y publicó, creo que los primeros libros en Argentina los publicó Sigilo. Así que me saco el sombrero por la editorial Sigilo. Y me mandan este texto del Premio Nobel que dice: estoy muy feliz de haber recibido el Premio Nobel, sobre todo porque este reconocimiento demuestra que la literatura existe por sí misma, más allá de las diversas expectativas no literarias y que todavía se la sigue leyendo. Y para quienes la leen, ofrece cierta esperanza de que la belleza, la nobleza y lo sublime aún existen por derecho propio. Puede ofrecer esperanza incluso a aquellos en quienes la vida apenas titila, confía, aunque parezca que no tiene sentido. Laszlo Krasznahorki, octubre 2025, hermoso texto de este Premio Nobel, y lo mandó Editorial Sigilo. Gracias a la Editorial Sigilo. Muchas, pero muchas gracias. Si no me mandan los textos, me voy a colgar y van a ser responsables de que yo me cuelgue. Una soga con nudo corredizo. 23:58, estamos terminando el programa. Ya saludé a todo el mundo. Tengo mucho para recomendar, pero no tengo tiempo. Pero rapidito te digo que se repuso Maldita, con excelentes interpretaciones, una obra que tiene una actriz que extraordinaria para mí, que es Antonia Bengoechea. Y lo digo también con cariño porque me recuerda a su mamá, que la perdimos no hace tanto tiempo, a la querida Alejandra Darín. Y la verdad que Antonia Bengoechea, el papá también es actor, uno podría decir de tal palo tal astilla. Además, Bando Villamil, que es un gran actor, además Félix Santamaría, dirección Indio Romero, se repuso y la estoy recomendando, por supuesto. Y por último, Mi vida anterior, también la recomiendo, un texto hermosísimo de Teresa Donato y Dennis Smith, pero Teresa Donato va a publicar este libro por Seix Barral, la historia de una mujer que perdió el marido, montonero, ella montonera, estuvo mucho tiempo presa en las mazmorras de la ESMA, y cuando salió, a Montoneros le molestó, o a la cúpula montonera le molestó que fuera una sobreviviente. Lo mismo ocurre en La Llamada, ¿no? Un poco retrógrada la cúpula de Montoneros en todos esos aspectos. Esta es la verdad, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo siento. Nos reencontramos para hacer este programa magnífico por los invitados, notable. Gracias, Dani Franco, alma del programa, sin ninguna duda. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche para hacer El Refugio como lo hacemos desde el año 1993, con interrupciones, pero desde 1993. Un abrazo a todos, chau.